La iglesia no pasará la gran tribulación. Muchos enseñan hoy en día que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, será arrebatada después de la gran tribulación. Pero la gran tribulación, dice la Biblia, que es un tiempo de sufrimiento. La gran tribulación es la ira de Dios derramándose sobre la humanidad. El apóstol Pablo en su carta a Tesalonicenses, en su primera carta dice, en el capítulo 4, verso 16 y 17, dice así, el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Tesalónica, en su primera carta dice, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, bajará del cielo. Y los muertos en Cristo, los cristianos, los creyentes, resucitarán primero. Porque también hay dos resurrecciones. Primera resurrección y segunda resurrección. En la primera resurrección se levantan los muertos en Cristo, los creyentes, los que fueron fieles, los que murieron sirviendo al Señor. Cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús en San Juan dice que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice San Juan, y los que la oyeren vivirán. No todos oirán la voz de Dios cuando Cristo venga a llevar la iglesia. Solamente los cristianos se levantarán. Entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, quiere decir, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que resucitan. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que resucitan, los muertos en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mire, entonces aquí Pablo está diciendo que Cristo viene a las nubes. En ese instante los muertos en Cristo resucitan y los vivos también son transformados y son arrebatados juntamente con los muertos para recibir al Señor en el aire. O sea, Cristo, cuando viene a arrebatar la iglesia, no viene a esta tierra. Por eso que la Biblia dice, amados hermanos, que ese evento será en un momento que nadie sabe. Jesús dijo, dice la Biblia, como ladrón en la noche, que nadie espera, nadie lo espera, nadie sabe el momento. Entonces, dice Pablo a los tesalonicenses que Cristo viene a las nubes y los muertos en Cristo son resucitados y los vivos son arrebatados juntamente con los muertos que resucitan para recibir al Señor en el aire. Entonces,
La iglesia, nosotros creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación, porque la gran tribulación es un periodo de sufrimiento, de dolor. Posiblemente los primeros 3 años y medio de una apariencia de paz, pero luego viene Dios derramando su ira sobre este mundo. La gran tribulación es un tiempo donde Dios derrama su ira, hermano. Donde Dios de nadie tendrá misericordia. El momento que Cristo lleva a la iglesia, se termina la gracia, se acaba el plan de Dios para la humanidad de redención. Viene el tiempo que Dios va a juzgar a este mundo. Por eso que Cristo viene a llevar a la iglesia, para que la iglesia, los que creyeron en Él, no sufran también el castigo que Dios derrama sobre este mundo por causa del pecado. Dios nunca ha castigado, amado hermano, al bueno con el malo. Dice la Biblia que Dios hace diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando Dios tuvo que castigar a la generación de Noé, Dios no castigó a los malos con el justo. Dios salvó a Noé y su familia. Cuando Dios quiso castigar Sodoma y Gomorra, no castigó a Noé y su familia con los impíos, con los pecadores. Dios lo saca a Lot, lo traslada a otro lugar donde no llegaba la ira de Dios. El apóstol Pedro dice que viene un juicio a este mundo, que Dios derrama su ira a este mundo. Entonces, Cristo viene a llevar a su iglesia antes que empiece la gran tribulación. Porque si la iglesia pasa la gran tribulación, entonces, ¿para qué nos hemos arrepentido? ¿Para qué nos hemos apartado de lo malo? ¿Y para qué hoy estamos sirviendo al Señor? Si la iglesia va a sufrir las consecuencias también juntamente con el pecador, con el impío, entonces no tiene sentido, hermanos. Entonces la iglesia no pasará la gran tribulación. Mire, dice la palabra de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 26, el verso 20. Mira, Isaías capítulo 26, el versículo 20 y 21 dice de esta manera. Ve. Dice Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Verso 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por la maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El profeta dice, anda, pueblo mío, escóndete un momento, mientras pasa la ira de Dios, porque Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Entonces la gran tribulación es un periodo de sufrimiento, un periodo duro, cruel. Dios derramando su ira sobre este mundo por causa del pecado, para castigar al desobediente, al rebelde, al que nunca quiso hacer caso a la voz de Dios. Dios nunca castiga al bueno con el malo. Dios siempre ha hecho diferencia. Y Dios siempre hará diferencia. Y su iglesia, los que han creído en Él y los que le sirven a Él, no sufrirán las consecuencias que Dios derrama sobre este mundo, la ira de Dios por causa del pecado. Entonces, ¿para qué nos hemos arrepentido? Entonces, ¿para qué usted está en la iglesia? ¿Para qué usted, si usted va a pasar la gran tribulación? Si la gran tribulación es un tiempo de sufrimiento, Dios derramando su ira cruelmente sobre el mundo, no habrá perdón, no habrá misericordia. Dice la Biblia que los hombres buscarán la muerte, pedirán perdón, pero no lo hallarán, hermano.
porque se termina el tiempo de gracia, se acaba el tiempo de gracia, el perdón de Dios, la misericordia, se termina cuando Cristo lleve a su iglesia. Entonces, Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, el versículo 10, dice de esta manera: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, Cristo viene a librar a su iglesia de la ira que viene, de la gran tribulación. Porque la gran tribulación se conoce como la ira de Dios, como el día de Jehová, como el día del Señor, que derramará su ira sobre este mundo. Tiempo de angustia, dice el profeta. Tiempo de dolor, tiempo de sufrimiento. Dice la Biblia que el valiente gritará como un niño. Entonces Pablo dice que Jesús nos libra de la ira venidera, de la ira que vendrá. ¿Cuál es la ira venidera? Es la gran tribulación. Gloria al Señor. Romanos 5:9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Entonces, la salvación es esa. Por eso que hoy estamos buscando la salvación, que Dios nos libre de la ira que vendrá. Y Jesús mismo en Lucas, el capítulo 21, el verso 36. Lucas capítulo 21, el versículo 36. Dice el Señor Jesús. Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Lucas capítulo 21, verso 36. Jesús dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces la Biblia a mí me enseña que la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia no pasará la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, el versículo 10. Dice de esta manera. Apocalipsis 3:10. Dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice el Señor, te voy a librar de la hora de la prueba. No dice después de la hora, después que pase, no. No dice ni siquiera en la hora, para decir como algunos dicen que también la iglesia será arrebatada de la mitad de la tribulación. De en medio de la gran tribulación, dicen algunos, la iglesia va a ser arrebatada. Apocalipsis dice, el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir. Entonces, la iglesia no pasará la gran tribulación. ¿Quiénes estarán en la gran tribulación? Los que no obedecieron a Dios, los que no creyeron en Dios, los que no le sirvieron. ¿Quiénes estarán en la gran tribulación? Los que no obedecieron el evangelio de Cristo. Veamos nuevamente mire, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, el castigo de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, pues es imposible que sea para la iglesia. Es para los que no conocieron a Dios y los que no obedecen la palabra de Dios, el evangelio. Para los que no obedecen la palabra de Dios y los que nunca aceptaron a Cristo. Ellos sufrirán la ira de Dios, las consecuencias, el castigo, el sufrimiento, el dolor. Y al final de todo, el castigo eterno y para siempre, el lago de fuego. Entonces, la iglesia no pasará la gran tribulación. Si alguien piensa que pasará la gran tribulación, qué pena, porque tiene que pasar todo el sufrimiento, todo los acontecimientos de la gran tribulación. Gloria al Señor. Es peligroso creer en esa doctrina errada. Estudiemos la palabra de Dios. Dios le bendiga. Muchas bendiciones.